Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital de estos podcasts, Mi Identidad, como cada día martes a las 8 de la mañana hora Chile, 8 de la mañana acá en Miami. Que Dios te bendiga, iglesia amada, donde quiera que te encuentres. Yo sé que en estos 7 años hemos estado en diferentes lugares, en diferentes plataformas y nos llegan mensajes de todos los lugares. La verdad que donde quieras que tú te encuentres y en el horario que quieras que te encuentres, Dios te bendiga, Dios te guarde y puedas aprender juntamente con nosotros en estas clases sencillas pero directas a nuestro corazón. Y antes de pasar a este episodio número 12, quiero mandar un saludo. La verdad que pocas veces comento los testimonios, pero yo empiezo a testificar. Yo creo que es un año de comenzar a testificar las cosas lindas que hace el Señor y esas cosas simples, porque de esas cosas simples viene la transformación. Amén. El día viernes por la noche conocí a dos chilenas, dos muchachitas chilenas, y la verdad que yo no sé si ellas van a estar escuchando o si nos vamos a volver a encontrar, pero en ese momento, en esa noche, en ese turno que me tocó, la verdad me siento muy bendecida de poder haberlas abrazado, de poder habernos saludado, de haber compartido, ¿verdad? Porque de esa manera Dios nos está enseñando y lo dije en el audio pasado, en la clase pasada, cómo impactamos aquí en la tierra, ¿sabe? La forma que impactamos no es a través de un púlpito, no es a través de una iglesia quizá visible, no es a través de las redes sociales, sino es cómo somos nosotros como hijos de Dios, cómo reflejamos a Cristo. Creo que la forma de impactar aquí en la tierra es lo que me pasó ese día viernes con ellas. Y yo sé que va a ser una historia entre ellas y yo, que no le puedo contar tanto detalle, pero fue algo tan lindo, tan lindo. Yo lo único que te quiero decir, hija amada, que así como Dios me usó, porque eso fue, me quedó tan grabado tu palabra y las cuantas veces me lo repetiste en medio de toda esa gente que estaba ahí. Dios te usó esta noche, Dios te usó, y me quedó tan impactada esa frase tuya, esa mirada tuya y ese quebranto y ese abrazo tan maravilloso. Yo también te quiero decir, hija, que Dios también te usó para darme un abrazo tan necesario cuando es el abrazo de un hijo, de una hija. Qué lindo, qué lindo. La verdad que yo me vine ese día a mi casa reflexionando, orando y agradeciendo a Dios por estas dos pequeñas que conocí. Yo sé que bromeé bastante con ellas, pero a través de estos audios hacerles transmitir que ahí voy a estar, que bienvenida, ¿cierto?, a la iglesia que yo estoy participando, hasta que tengamos nueva iglesia aquí en Miami. Tenemos que tener un lugar para Miami, es necesario. Estamos sembrando tanto y estamos viendo esas personas llegar en una forma tan impresionante, incluso porque ese día fue tan lindo para nosotras. Y la verdad es que hay que orar por estas personas que necesitan escuchar, y todos necesitamos escuchar que hay un Cristo que sana, que restaura, que liberta, que levanta, que ama, que perdona, que abraza. Y esa noche fue tan especial, iglesia amada. La verdad que cuando ella me repetía así, Dios te usó esta noche, Dios te usó esta noche, constantemente y en público, me hubiera gustado tener esa sensibilidad quizás que tenía antes de venir a este país y llorar y dejar todo ahí, ¿cierto?, abandonado, y poder orar por ellas. Pero bueno, todo sucedió tan rápido, tan complicado, porque yo estaba atendiendo al público y entonces es bien difícil poder desentenderse también de las responsabilidades, digamos, laborales. Pero fue una noche linda. Bromeamos, ¿cierto? Somos, ¿cierto?, el mejor país de Chile, sin duda. Cuando escuchamos hablar a los chilenos, por mucho que nosotros neutralicemos el acento hoy en hablar español, hay cosas que se nos quedan, como el sipo, el yapo, ¿no?, al tiro. Son palabras que solo los chilenos podemos entender. Y la verdad que me encantó ese chichi Chile, lele, viva Chile, y somos el mejor país de Chile. Y haber pasado un rato en esos minutos tan intensos con estas muchachas. Así que bienvenidas son a la iglesia de Casa de Refugio. Estaré atenta al llamado, a las noticias, y la verdad que bendicieron esa noche mi vida. Ese abrazo fue tremendo. Ese abrazo fue para mí
un vamos que podemos seguir avanzando, un abrazo de una hija más. Tremendo, la verdad que se podía sentir la presencia de Dios a través de estas muchachas. Sabía que era Dios actuando en ese momento, así que gracias por dejarse usar también. Amén. Y esos somos instrumentos del cielo aquí en la tierra. Amén. Ya nos vamos a ver, chicas. Yo creo que nos vamos a reencontrar en cualquier lugar de Miami. Amén. Bueno, vamos al episodio número 12. La vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, del sermón del monte y cómo debíamos reflejar a Cristo, ¿cierto? Cómo el Señor nos hablaba de las bienaventuranzas que nosotros debemos vivir y tener en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la naturaleza. Vamos a saltarnos de Mateo, que estuvimos estudiando los primeros 4, casi 5 capítulos de Mateo. Ahora vamos a ir a Marcos, amén, porque quiero hablar de esta autoridad. Hay autoridad en el nombre de Jesús, sin duda, pero hay una autoridad establecida que Jesús enseñó, y solo en estos 3 años que estuvo de ministerio, amén. Y es tremendo lo que vamos a ir viendo en esta autoridad, ¿sabes? Es increíble cómo el Señor nos hace sentir, nos hace aprender sobre lo que somos responsables nosotros como hijos de Él aquí en la tierra. Y ¿sabe? Jesús sin duda no solamente tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los endemoniados, ¿verdad? Sino que la autoridad de Jesús en la tierra era totalmente todo, amén. Porque dice en Mateo 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Jesús, iglesia amada, no solamente fue una autoridad humana que podían ver, ni una posición política, de riqueza, de influencia, no, su autoridad venía desde la eternidad. Hemos hablado de Jesús desde la eternidad, ¿cierto? Provenía directamente del Padre, amén. Y durante todo su ministerio, digamos aquí en la tierra, Él mostró esta autoridad en las diferentes áreas, ¿cierto? En las diferentes existencias humanas y espiritual, amén. ¿Saben? Y la palabra que yo les busqué, quise buscar la palabra griego para la autoridad. ¿Qué significaba? Dice que la palabra es exousia y que significa derecho, legítimo, poder, delegado y la capacidad de gobernar. Amén. Qué tremendo. Jesús no solamente tenía el poder, ¿verdad?, sino también la autoridad legal de ejercerlo aquí en la tierra. Qué lindo es Jesús, qué lindo cuando vamos conociendo un poco más de Él. ¿Sabe, iglesia amada? A veces nosotros presentamos diferentes situaciones, ¿verdad?, y que se nos salen quizás de control. Las tormentas, las enfermedades, los problemas familiares, los ataques espirituales, a veces la escasez, incluso la muerte, ¿verdad? Pero Jesús nos va a revelar aquí en capítulos. No voy a leer tanto, pero vamos a ir anotando, sí, Marcos capítulo 4 y Marcos capítulo 5. Todo eso me gustaría que lo leyeran después, porque en estos 2 capítulos Jesús revela que no existe poder más grande que Él, amén. O sea, que esté por encima de Él, amén. Vamos a leer primeramente cuando Jesús calma la tormenta. O sea, estamos hablando de la naturaleza. Marcos 4, 35 al 41, amén. Quiero que rápidamente vamos al Marco 35 al 41, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Jesús calma la tempestad, en la Reina Valera. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijimos: pasemos al otro lado. Y dependiendo la multitud, le tomaron como estaba, y en la barca había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en las barcas, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendiendo al viento, dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo, iglesia! ¡Qué lindo! Amén. ¡Qué lindo! Aquí vemos la primera autoridad quizá en la naturaleza. Amén. De las tantas cosas que hizo Jesús en los capítulos de Marcos 4 y 5. O sea, estaban cruzando el mar, ¿verdad? En esta gran tormenta que estaba quizá amenazando, que se podían hundir, que quizá... y Jesús, ¿cierto? Reprende al viento y el mar y viene esa gran calidez, ¿sabe? Una de las enseñanzas espirituales que nos deja esto es que la mentalidad judía, ¿cierto? El mar representaba el caos, el peligro, la fuerza, cosas quizá incontrolables. Cuando Jesús calma la tormenta, está demostrando ser más grande que las fuerzas naturales. Iglesia, tú puedes estar pasando por muchas dificultades, muchas tormentas, quizás mucho caos, algunas veces mucho desierto, pruebas y situaciones que no entendemos, que a veces nos cuesta comprender. Pero sabes, quiero decirte que este Jesús que nosotros creemos, este Jesús que se establece aquí en el capítulo de Marcos 4, ¿verdad? Cuando calma la tempestad, es el Jesús que calma la tormenta. Está demostrando que su fuerza es más grande que cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando en tu vida. Amén. Y sabe, estas tormentas pueden reflejar muchas cosas, ¿verdad? No solamente situaciones que podamos estar viviendo, sino a veces temor, ansiedad. Hemos estado hablando mucho el año pasado de las ansiedades, quizá estas crisis de pánico, ¿verdad? Tantas cosas que a veces podemos vivir como ser humano, pero la fe, ¿sabe? No va a eliminar la tormenta, pero sí va a permitir que el Señor nos ayude, nos dé la fortaleza de poder atravesar con su presencia cualquier tormenta que pueda estar viviendo, cualquier dificultad que pueda estar experimentando. Amén. Iglesia, hay autoridad en el nombre de Jesús. Y aquí vemos la primera, ¿cierto?, milagro extraordinario donde calma la tormenta. Después vamos a pasar al milagro también donde el Señor libera. Amén. Para los que están anotando, porque quizás no lo vamos a leer completamente. Amén. Jesús libera al endemoniado y eso está en Marcos 5, del 1 al 20. Amén. Pero no lo vamos a leer porque es muy largo. Vamos a hablar un poco, usted lo deja como tarea para su casa cuando Jesús llega, ¿cierto?, a esta región de los ganaderos y encontraban un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, ¿verdad? Que no se podía dominar y estaban todos ya como cansados quizás con él, ¿verdad? Vivían entre los sepulcros, rompía las cadenas, gritaba constantemente y se hería a sí mismo. Pero dice que cuando vio a Jesús, los demonios tuvieron que reconocer su autoridad. Y le hablaron a Jesús, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús, Hijo del Altísimo, lo reconocieron. Entonces, si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta la autoridad que tenía Jesús, no solamente para poder hablar con ellos, sino que ellos, el reconocer, ¿verdad?, quién estaba delante de ellos. Por eso es importante entender cuál es la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa autoridad, y no solamente autoridad, sino poder en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense Jesús ahí llegando a esta ciudad, ¿verdad? Llegando a esta región y donde quizás este hombre había pasado un montón de tiempo viviendo poseído por estas legiones de demonios, que no era uno, sino legión de demonios, ¿verdad? Y sin embargo, el reino de las tinieblas tuvo que reconocer la autoridad de Cristo. Amén. Donde el hombre quizá había fracasado con Adán, ¿verdad? Jesús hizo algo diferente. Él, al nacer, vino una promesa que nos sacaría, ¿verdad?, de esa identidad quebrantada que iniciamos con Adán, ¿verdad? Sino más bien Jesús vino a mostrar a través de su forma, a través de su vida, a través de su humanidad también, y siendo Dios aquí en la tierra, la autoridad que tenía sobre las tinieblas, porque después vamos a ver que Él venció también no solamente la enfermedad, la naturaleza, sino que Él también tuvo autoridad sobre
la muerte. Amén. Por eso es importante, iglesia amada, que cual sea la opresión espiritual que puedas tener, cual sean las cadenas generacionales que hayas heredado de tu familia, la esclavitud emocional que te puedas encontrar, amén, todo lo que puedas estar viviendo, adicciones, tantas cosas que a veces nos pasa, en Cristo hay poder de libertar tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quizás aquí la autoridad que refleja Marcos 5 del 1 al 20 es la autoridad de sacar demonios. Pero Jesús nos está enseñando que Él tiene toda autoridad sobre lo que nosotros vivimos. Amén. Y que quizás a veces no nos va a evitar no vivirlo porque tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que depender espiritualmente, pero nosotros sabemos que Él estará con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio del peligro, en medio de todo lo que pueda estar aconteciendo en tu vida. Vamos a ver otro ejemplo. Amén. Quiero alcanzarlos todos porque me gustan estos ejemplos que anoté. Amén. La mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Jesús sana, ¿cierto?, a la mujer con flujo de sangre. Eso está en Marcos 5, 25, 34. Eso lo vamos a leer porque es un poquito más corto. Amén. Dice: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué tremendo, qué confianza. Amén. Usted puede leer hasta del versículo 25 al 34. Había sufrido más de 12 años, quizás había gastado todo su dinero. Iglesia, ¿cuántas veces hemos escuchado de esta predicación? Había visitado a los médicos, pero incluso su condición empeoraba. Humanamente no tenía esperanza. Y entonces, mire, la decisión de dar ese paso de fe, de solo tocar, porque ella decía: si solo tocare su manto, seré salva. Amén. Inmediatamente ella fue sanada. Y eso hace la fe, iglesia. La fe verdadera te acerca a Cristo. La fe en nosotros produce esta relación, esta intimidad con el Señor. Aun cuando las circunstancias parecen imposibles, porque todos sabemos que hay cosas que parecen imposibles, pero son imposibles para nuestra humanidad. Para Dios todo es posible. Mire, no fue el manto quien la sanó, ¿sabe? Fue el poder de Cristo. ¿Sabe? El poder de Cristo por esa fe activada a través de ese manto precioso. Amén. Por eso Dios honra una fe que persevera, una fe que es constante, que persiste en el tiempo, que persiste aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad. Amén. Aunque la respuesta tarde, iglesia, debemos seguir acercándonos a Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. La autoridad de Jesús. Estamos hablando de la autoridad de Jesús aquí en la tierra sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Amén. Estuvimos hablando ya de la autoridad, ¿cierto?, que tuvo en la tormenta. Ahora la mujer de flujo de sangre. La autoridad que tuvo sobre el endemoniado. Amén. Y ahora vamos a hablar de la autoridad sobre la muerte. Mire, vamos rápidamente en el mismo capítulo, por eso el capítulo es precioso. Estudien Marcos completo y Marcos 5, 4 y 5 completo, porque es precioso, sinceramente. Hay tanto que sacar de ahí, pero como tenemos que ir avanzando en la clase, mire, la autoridad en la muerte. Marcos 5, 35, 43. Amén. Mientras Jesús atendía, ¿cierto?, a la mujer enferma, llegó la noticia: tu hija ha muerto. Y estamos hablando de la hija de Jairo. Amén. Y todo parecía que había terminado, pero Jesús respondió: no temas, cree solamente. Amén. Vamos a leerlo para que se entienda mejor. Capítulo 5, vamos al 35 hasta el 43. Mire lo que dice: mientras él aún hablaba, vinieron a la casa principal de la sinagoga
diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo: principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, vino a la casa principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, aleluya, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diese de comer. Qué tremendo, iglesia, qué tremendo. Sobre la muerte tenía autoridad, y aún más después de la cruz, Jesús tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Cristo posee esa autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Amén. Mire, con todo lo que quizás parecía perdido, quizás para estos padres, quizás pensaban que su hija ya estaba, ¿cierto?, muerta y que no había otra forma, pero sin embargo esa fe que es necesario remover, esa fe que es necesario aplicar constantemente en nuestra vida, esa fe que debe existir para toda enfermedad que pueda estar pasando en nuestras vidas o para toda situación que podamos estar pasando, ¿sabe? Esa fe hizo que pudiera cambiar el destino de esa niña y esa autoridad de Jesús sobre la muerte. Amén. Dios puede iniciar, ¿verdad?, nuevos comienzos en la vida, puede intervenir en la vida de alguien, aunque parezca un final. ¿Para qué? Para crear nuevos comienzos. Amén. Jesús es el Señor no solamente de la creación, no es solamente es el Señor del mundo espiritual, no solamente, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, sino que es el Señor de la enfermedad, es el Señor de la muerte. No resucitó solamente a Tabita, sino también a la hija de Jairo, ¿verdad?, sino también a Lázaro, y así cuántas más cosas hemos visto a este Jesús sanar, ¿verdad?, a través de su palabra y en nuestra vida, porque nosotros debemos recordar que el Señor hace milagros, y cuántos de nosotros quizá hemos experimentado, y mire, justamente en este mes casi la iglesia han estado predicando sobre la sanidad, sobre que Dios trae el milagro, y Dios no solamente tiene esa autoridad aquí en la tierra, no toda, cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, sino que tiene toda esa autoridad para transformar, para cambiar, para sanar, para dirigir, para resucitar, iglesia. Si algo está muerto en tu vida, para resucitar lo que está muerto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. ¿Sabe? Y él también tenía autoridad para algo más, para enseñar la verdad. Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Amén. Y mire, y eso está en Marcos 1:22. Vamos a leer Marcos 1:22. Esa autoridad de Jesús de enseñar la verdad. Eso es lo más lindo que pasa con el ministerio de Jesús en la tierra. Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Miren, Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escriba. O sea, lo dice su palabra. Se admiraban de su forma, de su doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. Y él tenía autoridad para enseñar sobre la verdad. Y la verdad, iglesia, la verdad absoluta se encuentra en Cristo. Su palabra sigue teniendo autoridad para corregir, para enseñar, para transformar, para sanar, para echar fuera demonios, para resucitar.
Iglesia, eso hacen este Cristo maravilloso que predicamos, este Cristo que vive día a día con nosotros. No solamente tiene autoridad para echar demonios, como ya lo vimos en este caso, porque hay otros casos más, amén, sino que también tiene autoridad para poder levantarnos. Tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, amén. Jesús no solamente sanó leprosos, ciegos, paralíticos, sordos, endemoniados, amén, sino que cada milagro que se reveló del reino de los cielos aquí en la tierra fue escrito, fue ahí pasmado para que tú y yo pudiéramos leer, para que tú y yo pudiéramos saber que en Él tenemos autoridad también, amén. La enfermedad, iglesia, que es una fragilidad hoy en día en la humanidad, tenemos sanidad en este Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es lo que debemos aprender en esta mañana. Esto debemos aprender en este tiempo, que debemos ejercer ese poder y esa autoridad como hijos de un rey. Si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, si tú tienes un despertar, una relación constante con el Espíritu Santo, una relación constante con la palabra de Dios, una relación constante con este Jesús maravilloso, tú vas a tener esa autoridad para retroceder las cosas negativas, para matar lo negativo quizá en tu vida, para que resucite lo que está muerto, quizás espiritualmente, para calmar la tormenta, para caminar sobre las aguas. Cuando Dios multiplicó los panes y los peces, cuando Jesús multiplicó, vas a tener autoridad para multiplicar en tu casa, declarando ¿qué? Declarando el nombre de Jesús, porque en Él tenemos autoridad, amén, en Él tenemos poder y autoridad, así lo dice la palabra. Pero tenemos que aprender también que es un sacrificio constante, que debemos morir a nuestro yo, que debemos morir constantemente a nuestra carne para tener esa intimidad con Él, esa consagración, esa santidad con Él. Aleluya, ¿quién lo cree? Amén. Tenemos que tener constantemente esa relación, no solamente el día domingo, el día jueves que tú vas a la iglesia, sino que 24/7, los 7 días de la semana, las 24 horas, tienes que estar conectada con el que da la vida, con el autor y consumidor de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe? Cuando Cristo gobierna nuestra vida, nosotros tomamos, ¿cierto? Entendemos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y que no solamente algo doctrinal, sino es una realidad para todo aquel que cree. Cuando Cristo gobierna nuestra vida, ¿sabe? El temor pierde la autoridad, el pecado pierde dominio, las tinieblas retroceden y la esperanza, iglesia, renace. La esperanza renace en nosotros cada día. Amén. Cada día. Y eso es lo que debemos saber, que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda autoridad en el cielo y en la tierra, su autoridad se extiende sobre toda la creación, sobre el mundo espiritual, sobre la enfermedad, sobre el pecado, la muerte. Amén. Y un día dice su palabra que toda rodilla se doblará delante de Él. Aleluya. Qué lindo es Jesús. Amén. Qué lindo es Jesús. ¿Sabe? El hijo de la viuda, ¿se recuerda? Resucitó de la muerte. La hija de Jairo, Lázaro, resucitó de la muerte. Jesús a los muertos los volvió a la vida. Y eso nos quiere decir que quizás no muertos físicamente, pero espiritualmente el Señor te volverá a la vida. Y yo soy de una persona que cree casi lo imposible. Dice que si puedes creer, todo, para el que cree, todo es posible. Hay posibilidades en eso posible, ¿verdad? Entonces, si creemos que el Señor lo hará, entonces Dios lo hará. Si creemos que el Señor está con nosotros, Él traerá esos milagros necesarios a tu vida. Si creemos que Él es el que guía nuestra vida, el que guía nuestros pensamientos, el que guía nuestro corazón. Si creemos que Él sana, Él traerá la sanidad necesaria. Si creemos que Él restaura familia, Él traerá esa restauración. Si creemos que ese Jesucristo maravilloso sana los corazones de aquellos que amamos, Él traerá esa sanidad en los corazones de aquellos
aquellos que amamos. Si creemos que el Señor nos quita el pecado, por supuesto que así es. Soy una persona que reconoce a Cristo totalmente en todas las áreas de nuestra vida. El Señor ha restaurado y ha perdonado el pecado de esa vida que antes llevaba. Si creemos que el Señor nos levanta cuando estamos quizás en desánimo o quizás estamos tristes, en depresión, con crisis de pánico, con crisis de angustia, el Señor trae todo lo necesario. Si creemos que el Señor nos saca de la crisis económica, de los problemas, de la incertidumbre, de tantas cosas que pueden pasar por nuestra vida, en Él hay poder y autoridad de transformar absolutamente todo lo que está aquí en la tierra. Amén, porque Él tiene toda potestad, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Jesucristo que estamos hablando en estos 12 episodios de estos podcasts, Mi Identidad. Qué lindo es el Señor y qué lindo ha sido este audio, un audio diferente. En Él hay autoridad para perdonar pecados, iglesia amada. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él restaura nuestra vida, Él restaura nuestra forma, Él restaura nuestros corazones, Él renueva nuestra mente, Él renueva nuestra fuerza. Él abraza incluso en esos días que tú necesitas recibir un abrazo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no solamente es la fuerza divina que nosotros necesitamos, sino que es el amigo de nuestras almas. Él vino a sanar almas, espíritu, cuerpo, todo lo de nosotros. Él vino por esas almas y ya vamos a estar hablando de la cruz maravilloso. Y en esta oportunidad estamos hablando de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la naturaleza. Amén. La muerte, los vientos, ¿cierto? La tempestad, esta tormenta y estas enfermedades que tenían estas personas que ya nombramos, ¿verdad? Estos 4 casos que dimos como estos milagros extraordinarios. Jesús no solamente calma la tormenta, sino que libera al endemoniado, ¿verdad? Sana a la mujer de flujo de sangre, resucita a la hija de Jairo. Y esto hace el libro de Marcos, representa a Jesús como el Rey soberano que tiene autoridad absoluta sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor, porque me viene a recordar que quizá esa oración que estamos haciendo es para que Él sane a todos aquellos que están enfermos hoy, no solamente físicamente, sino de su alma. El Señor tiene esa autoridad de sanar. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Donde quiera que nos podamos encontrar, podamos cerrar tus ojos y decir gracias al cielo, porque eres un Dios que está presente constantemente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque a través de tu palabra siempre nos confirma que eres el Dios de todo lo posible. Gracias, Señor, porque a través de tu enseñanza de forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón podemos entender que solo debemos venir a ti, porque tú eres el que nos cuida, que nos protege, que nos levanta, el que nos recoge, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos perdona, el que nos abraza, incluso en esas noches que son tan necesarias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque sigues siendo Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo imposible. Gracias, Jesús, por dejarnos conocerte a través de tu palabra. Gracias, Jesús, por esa autoridad que también heredamos como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias por este audio digital y por todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan de diferentes lugares del mundo, Señor. Gracias. Bendecimos su vida y su familia representada a través de cada mensaje, por cada petición de oración, Padre, por cada lista, Padre, que tenemos ahí, por cada grupo que se hace presente a través de las redes sociales. Señor, gracias, porque eres bueno, porque eres fiel y porque en ti hay autoridad de vencer todo lo que tenemos que vencer aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, levántanos de esta oración. Amén y amén. Iglesia amada, que Dios te bendiga y nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Ya nos quedan menos, vamos a ir
en el episodio 13 ya vamos a ver qué el Señor nos está revelando, porque hemos escrito 40 capítulos, 40 episodios, pero vamos a ver qué queremos seguir enseñando. Hoy estuvimos hablando de la autoridad de este Jesús maravilloso. Amén. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye.